Bienvenidos a todos, estamos en el Polkadot Decode 2023 en Copenhague y en este momento vamos a tener una entrevista con un miembro del equipo de Polymek. Ken, muchas gracias por esta entrevista. Mi primera pregunta es, ¿qué es Polymek? Bueno, Polymek, sumarizado, es un protocolo de financiación de proyectos que permite a proyectos recaudar fondos y del otro lado a inversores o participantes a acceder a estas zonas de financiación de early stage projects. Entonces, tenemos las tres categorías de retail, profesionales e institucionales que pueden acceder a proyectos y financiaciones en forma que cumple con las regulaciones. Eso es Regulatory Compliant DeFi, así lo ponemos en breve. Perfectísimo, muy interesante. Mi segunda pregunta es, ¿cuál es tu rol en el equipo de Polymek? Bueno, generalmente tengo el background de derecho, entonces estudié la ley. Entonces me encargo de todas cosas en temas legales y de cumplir con regulaciones. Pero afortunadamente no solo es esto, pero también me encargo de partnerships y business development y estoy muy envuelto en el desarrollo del app. Ok, buenísimo. Mi tercera pregunta es, ¿cuál es la ventaja competitiva de Polymek frente a los demás Launchpad que hay en el ecosistema? Bueno, hay muchísimos, pero en general nosotros somos completamente descentralizados. Entonces, significa que todos los procesos centralizados, normalmente por ejemplo, Launchpads, en Polymek todos son outsourced para la community. Entonces, en un Launchpad, por ejemplo, un team de 4 analistas decide cuáles proyectos puedan recaudar fondos ahí y normalmente son los proyectos que pagan lo más. Entonces también tenemos la pay to win structure y las fees, entonces muchos gastos, costes al lado del proyecto, pero también del participante. En Polymek la community decide en una evaluación basado en incentivos monetarizados cuáles proyectos pueden acceder a Polymek y recaudar fondos. Entonces la community es en control. Eso es. Y por los fees, los costes, en Polymek los participantes, los inversores no tienen fees, nada, cero, y los proyectos no pagan ni adelantado ni en cash, pero solo pagan en su token que venden por Polymek después de una ronda exitosa. Entonces tenemos todo completamente transparente, ya que todo es on-chain completamente, entonces hay transparencia en ticket sizes, en vesting periods y básicamente en todo, porque todo se puede verificar en la blockchain. Podemos decir que son bastantes ventajas competitivas frente a los demás Launchpad, ¿verdad? Sí, estos son como mucho más accesible, ya que los Launchpad dictan quién puede acceder, el Launchpad quién puede ser cliente. En Polymek nosotros no decidimos nada de Polymek, pero los proyectos especifican quién puede acceder basado en criterios como nacionalidad o edad. Y después solo esta categoría de personas pueden acceder a esta ronda. Entonces todo es completamente abierto según los requerimientos del proyecto. Ok, perfectísimo. Bueno, mi cuarta pregunta es, ¿puedes mencionarnos algo sobre la colaboración con Deloitte? Hoy escuchamos una conferencia muy interesante por parte de ustedes, del equipo de Kilt, con Deloitte. ¿Nos puede mencionar algo sobre esta colaboración que están haciendo? Claro. Entonces, sí, hemos trabajado durante casi un año en esa colaboración y ayer fue el día que finalmente pudimos anunciarla. Y Deloitte es como una empresa global que se confía y que trabaja con las bancas más grandes del mundo y ellos son los especialistas en todo de KYC y regulaciones. Ya que Polymek nosotros no somos tan especializados como ellos, nosotros les utilizamos esta colaboración para que ellos hacen todos los tests y checks en ronda del KYC. Eso es decir que cada usuario para acceder a Polymek te vas a Deloitte, ahí tienes un proceso muy eficaz y muy profesional para el KYC y esto es atestado en tu credencial, en tu wallet y eso es basado en Kilt. Y eso nos facilita que puedas especificar como proyecto quién puede acceder y como participante
tú no tienes que compartir tus documentos de identificación y todos los datos con el proyecto ni con Polymec, pero solo con Deloitte. Ok, perfectísimo. De hecho, el demo que estuvimos viendo estuvo muy bueno, muy interesante. Se los vamos a dejar la charla completa en la descripción de este video para que lo vayan a ver y lo chequen. Y bueno, mi última, bueno, no es una pregunta, sino que ¿tienes algún mensaje para la comunidad en español? Sabemos que Polymec es una comunidad bastante activa para, bueno, en habla hispana. Sí. ¿Un mensaje para la comunidad? Sí, bueno, son la bomba, ¿qué puedo decir? ¿No? De verdad es como increíble el apoyo que recibimos de vosotros, como somos todos muy fanáticos de ustedes casi, ¿ya? Y no al revés, como con todos los eventos y todo, es como fenomenal ver esto. Tenemos las fotitos de todo en nuestra oficina, entonces es nuestro turno básicamente a venir a visitaros a vosotros. Y yo personalmente estoy muy cerca de Latinoamérica y por eso tenemos como las firmes intenciones de hacer algo allá, en físico. Gracias por todo. Pues muchísimas gracias. Fue genial.